Bienvenidos al curso Preparación y Evaluación de Proyectos con el código FG519 de la semana número 8. El tema que a continuación vamos a desarrollar es anteproyectos. Soy la arquitecta Jacqueline Cifuentes y con gusto vamos a estar desarrollando este tema. Vamos a hablar entonces los objetivos de la clase y como objetivo de clase tenemos que el estudiante conozca el proceso del anteproyecto. Verifique si es viable y qué es lo que se puede realizar con los recursos disponibles. Recuerden que anteriormente hemos visualizado cada uno de este tipo de procesos y sí se necesita que los estudiantes realmente verifiquen si es viable o no un proyecto y que realmente aprendan el proceso de todo este tipo de análisis que se hace en cuanto a algún proyecto que puedan tener para poder realizar. Vamos entonces a hablar de la prefactibilidad. Recuerden que anteriormente hemos hablado del inicio de todo este tipo de procesos en cuanto a la factibilidad, prefactibilidad y cómo es todo el proceso. Solo vamos a hacer un resumen mínimo para que ustedes realmente comprendan cómo es el proceso que vamos a iniciar ahora en cuanto a la inversión de todo este proyecto. Dice que consiste en realizar un análisis preliminar, o sea, la idea de un negocio o identificando los aspectos generales del mercado, la competencia, los clientes potenciales, los recursos necesarios y los costos estimados, los ingresos que realmente se van a necesitar en el proceso. Recuerden que yo creo que ya hemos platicado bastante de este proceso de prefactibilidad y en sí, en cuanto a la idea de un negocio, un proyecto que realmente se va a identificar con diferentes tipos de aspectos y que de estos aspectos tenemos que ir tomando en cuenta qué tipo de clientes vamos a tener, qué tipo de clientes va a ser el potencial que va a tener nuestro proyecto y los recursos que se van a ir adquiriendo. Recuerden que es muy diferente un proyecto trabajado en gobierno y un proyecto realmente individual o también un proyecto de la iniciativa privada. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de qué es lo que nosotros vamos a ir buscando en este tipo de procesos. Recuerden que esta clase es para que nosotros aprendamos cuál es el potencial de cada proyecto en sí y que nosotros podemos identificar qué aspectos vamos a ir utilizando, tanto a proyectos como de gobierno, proyectos realmente de iniciativa privada o que realmente ustedes puedan tener un proyecto que van a ir analizando qué tipo de ingresos van a ir obteniendo, qué clientes potenciales van a tener, cómo identificar cada uno de esos aspectos, pero todo este tipo de procesos recuerden que lleva diferentes tipos de factibilidad y ese tipo de factibilidad necesitamos una factibilidad operativa, una factibilidad técnica, una factibilidad económica, comercial, política y legal, para que nosotros podamos iniciar con todo este tipo de procesos. En cuanto a la operativa, necesitamos ir visualizando que necesitamos varias personas que nos ayuden a llevar la fase operativa del proyecto, en la que nosotros necesitamos llevar papelería, realizar diferentes actividades, ir tomando nota de lo que se trabaja en sí del proyecto. De igual forma, en el área técnica necesitamos profesionales que realmente, si en algún momento se va a hacer alguna construcción, alguna fase de construcción, o realmente solo va a ser una idea de negocio, inspeccionando o algunas generalidades de mercado, también necesitamos profesionales que conlleven ese tipo de área. La factibilidad económica, recuerden que es muy importante en toda esta preinversión, la comercial y la política y legal. Vamos a hablar entonces, porque ya hablamos acerca del estudio de factibilidad, vamos a hablar entonces del estudio de mercado. Este estudio de mercado es completamente diferente a lo que hemos hablado anteriormente, porque realmente nos conlleva a un proceso mediante el cual realizamos la recolección y análisis de información que sirve para identificar las características de un mercado o comprender cómo funciona. ¿A qué nos referimos con esto? Que por ejemplo nosotros vamos a realizar un proyecto en el cual vamos a trabajar un área de apartamentos de 5, 10, 15 niveles
dependiendo cómo es el proceso, pero este es otro tipo de situaciones, otro tipo de mercado, a comparación de lo que nosotros habíamos venido realizando en semanas anteriores, en que el estudio de factibilidad se enfocaba en sí a un proceso de proyectos en la que nosotros identificamos a la comunidad tiene una necesidad y de esa necesidad realmente llevamos a una idea, y de la idea es ayudar a los más necesitados. Puede ser alguna comunidad que necesitaba una escuela, un centro de salud o cualquier otro tipo de proyecto. Aquí en este estudio de mercado es completamente diferente, ya lo llevamos a un proceso en sí, en la que nosotros vamos a ir tomando, como les digo, un ejemplo, una torre de apartamentos en las que estas características este estudio de mercado nos va a ayudar bastante a identificar cómo es el mercado, cómo funciona, cómo vamos a ir detallando la investigación en sí, de que vamos a ir analizando la información, vamos a ir identificando, vamos a ir recolectando información, y que esta investigación va a ser utilizada por diversos ramos de la industria para garantizar la toma tanto de decisiones y entender mejor el panorama comercial al que en sí vamos a enfrentar en el momento de realizar las operaciones. ¿A qué nos referimos con operaciones? Ya cuando nosotros vamos a ejecutar el proyecto en sí, la construcción en sí de un proceso, como yo les decía, una torre de apartamentos, y que realmente lleva un proceso de operaciones, y este proceso de operaciones lleva ya una inversión y una preinversión. Entonces, toda esta investigación es utilizada, pero tenemos que hacer, además del estudio de factibilidad, prefactibilidad, tenemos que hacer un estudio de mercado para ver si realmente es factible o no el proceso. Dice que este tipo de estudio es especialmente útil para analizar aspectos como hábitos de consumo, regiones de operación, requerimientos de productos o análisis de la competencia, para asegurar en sí el buen desempeño del negocio, porque si no nosotros hacemos este tipo de estudios, realmente no va a ser factible en ningún momento nuestro proceso, y vamos a tener pérdidas de inversión un poco complicadas, y realmente no va a servir de nada el proceso de prefactibilidad y factibilidad que en algún momento nosotros logramos obtener anteriormente. Por eso llevamos a un punto de equilibrio en el cual nosotros vamos a tomar en cuenta este tipo de factores. Dice, un punto de equilibrio en el modelo costo, volumen, utilidad. Esto es muy importante a la hora de ir tomando en cuenta nuestro estudio de mercado, porque el punto de equilibrio es aquel donde la cantidad vendida permite recuperar los costos y la utilidad es cero. Prácticamente es lo que yo les comento, que hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer una inversión o una preinversión en proyectos así de esta índole, porque hay que ir visualizando, hay que ir calculando, prácticamente en otras palabras, dice que es el mínimo requerido de ventas para que no se generen pérdidas. Sin embargo, tampoco hay beneficios. Por eso hay que tener mucho cuidado, hay que tomar muy en cuenta este tipo de modelo de inversión, porque realmente tenemos que visualizar si sí se van a vender los apartamentos, no se van a vender los apartamentos, se puede vender los apartamentos sin acabados, con acabados. O sea, hay que tomar muchas decisiones y ir teniendo un punto de equilibrio en el que realmente no podamos visualizar o no generemos pérdidas, y que sí tengamos beneficios para todo este tipo de procesos. Es decir, que un punto de equilibrio, el volumen de ventas es igual a los costos fijos divididos por la diferencia entre el precio y el costo de la variable por unidad. Entonces, aquí ustedes ya tienen el costo, volumen y utilidad, en la cual vamos a realizar un análisis en clase y vamos a hacer los diferentes ejercicios para que ustedes comprendan mejor toda esta parte de punto de equilibrio, que es una parte muy importante para que nosotros la podamos visualizar en sí a la hora de hacer nuestro estudio de mercado. Luego de este tipo de procesos tenemos que tener un estudio de organización. ¿A qué nos referimos con esto? Que el estudio de organización dice que es determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual operará el proyecto, en una vez se ponga en funcionamiento. Del estudio administrativo anterior se deben determinar los requerimientos del recurso humano, de localización, muebles y enseres, equipos, tecnologías y financieros para atender el proceso tanto administrativo y del desarrollo organizacional.
hay que descubrir realmente cómo es este estudio organizacional para una empresa, porque es realmente uno de los puntos más amplios que nosotros vamos a ir obteniendo a la hora de ejercer el funcionamiento administrativo de todo el proyecto en sí. También tenemos que platicar acerca del estudio del impacto ambiental, ya que estos estudios de impacto ambiental analizan el proyecto y su interacción con el medio natural, identificando impactos sobre los principales componentes ambientales, emitiendo las medidas de mitigación adecuadas que hagan compatibles los desarrollos de toda índole con el respeto y preservación del medio ambiente, siendo empleados como una herramienta para el desarrollo sustentable. Con este tipo de estudios, recuerden que antes de que nos den una licencia de construcción, nosotros tenemos que realizar un estudio de impacto ambiental, y ese estudio de impacto ambiental va a ser dependiendo del proceso que nosotros vamos a ir obteniendo, si es categoría A, categoría B o categoría C, dependiendo del proyecto que se va a ir ejecutando. Entonces, así vamos a ir tomando nosotros en cuenta este tipo de estudio de impacto ambiental. También tenemos el análisis de sensibilidad, en el cual dice que el análisis de sensibilidad es una herramienta a través de la cual se estudian los cambios que se producen en una variable cuando se introducen ciertas variaciones en el modelo financiero. Así, el análisis de sensibilidad tiene por objeto permitir a una empresa o entidad a predecir cuáles serán los resultados que se obtengan con un proyecto, tanto de una forma funcional, para poder comprender cuáles son las incertidumbres, las limitaciones y los alcances que en algún momento puede tener este tipo de análisis. Este análisis de sensibilidad también es conocida como análisis hipotético, ya que resulta fundamental para determinar cómo los diferentes valores que se puedan ir adoptando puede tener diferentes tipos de variables independientes, y estos puede realmente afectar a todo nuestro proceso en sí. Entonces, un análisis de sensibilidad tenemos que ir reconociendo para ir obteniendo un modelo financiero, y de este modelo financiero vamos a ir ejerciendo ciertas variaciones, y que en estas variaciones tenemos realmente este tipo de análisis. Recuerden que cuando vamos a visualizar el proceso, tanto de estudio de prefactibilidad, factibilidad, un estudio de mercado, entonces también nosotros tenemos que hacer este tipo de análisis de sensibilidad que nos ayuda a ver las variaciones de un modelo financiero, tanto para una empresa o para algún proyecto que nosotros vamos a ir visualizando, para no perder las incertidumbres ni las limitaciones que se van a ir ejecutando con todo al respecto de este tipo de análisis. Y con esto entonces vamos a finalizar nuestra semana número 8 con las preguntas de estudio. Tenemos entonces como pregunta 1 de estudio, estudio en el que analizan el proyecto y su interacción con el medio natural. Como pregunta 2 de estudio tenemos, es una herramienta a través de la cual se estudian los cambios que se producen en una variable cuando se introducen ciertas variaciones en el modelo financiero. Como pregunta número 3 tenemos, es determinar la estructura organizacional administrativa óptima y los planes de trabajo administrativos con la cual opera el proyecto una vez que éste se ponga en funcionamiento. Como pregunta número 4 tenemos, es aquel donde la cantidad vendida permite recuperar los costos y la utilidad es cero. Y como pregunta número 5 tenemos, es el proceso mediante el cual realizamos la recolección y análisis de información que sirve para identificar las características de un mercado y comprender cómo funciona. Muchísimas gracias por su atención.